no estamos en una crisis económica. No podemos gastar lo que no tenemos. ¡Lucha! ¡Madrid! ¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! Será mejor que el pasado. En 2008 los principales indicadores macroeconómicos tuvieron una evolución adversa. Los efectos se han prolongado durante más de 5 años hasta la actualidad, no solo en el plano económico, sino también en el político y social. Esta crisis se enmarca dentro de la crisis económica mundial de 2008, que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a los países desarrollados. El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión de otros problemas: el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España, lo que produjo movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico, así como cuestionar el sistema político, exigiendo una renovación democrática. El movimiento social más importante es el denominado Movimiento 15M, surgido de mayor medida por la precariedad y las condiciones económicas de la clase media y baja, dos consecuencias de las crisis financieras. La crisis se ha extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la denominada crisis española de 2008-2013 que continúa en la actualidad. Cuando nos preguntan cómo afecta la crisis a las empresas, la primera frase que se nos viene a la cabeza, por supuesto, es con el cierre de las mismas. Pero la verdad es que las empresas se han visto afectadas de muchas otras maneras. La primera de ellas es que en cada periodo de crisis las empresas realizan una renovación de las mismas. Aunque esta renovación no siempre lleva al éxito, puede ayudar a muchas de ellas a subsistir durante un periodo de tiempo. Pero la verdad es que no solo las causas no solo vienen de ellas mismas, muchas les vienen directamente, pero de zonas que no tienen que ver con ellas, como puede ser, que es la más notable, el mercado, que ahora mismo ha dejado de ser un mercado competente a pasar a ser un mercado a la baja. Esto se observa en que los consumidores carecen de financiación y, por tanto, las empresas tienen que bajar muchísimo sus precios para poder obtener algún beneficio. También se puede observar en que los proveedores están tardando mucho tiempo en poder abastecer con sus productos a los consumidores. Esto es debido a que durante la cadena de producción no hay dinero para generar los productos y, por tanto, no son capaces de cumplir las exigencias de sus clientes, y esto en España ha aumentado notablemente y cada vez se tarda más en poder abastecer. Otra cosa que es muy notable de esta crisis ha sido el aumento de morosidad, porque las personas que antes pagaban al día ahora pagan con retraso, y las que pagaban con retraso ahora ni siquiera pagan. Pero, por supuesto, siempre hay algunas zonas que se han visto muy afectadas, y una de ellas ha sido el cumplimiento de los contratos, que ahora mismo está en menos del 70% se cumplen, porque ahora mismo tener un contrato en España es como papel mojado, no te vale para nada, porque no tienes tu puesto de trabajo realmente asegurado. La verdad es que esta crisis ha afectado globalmente a las empresas. Muchas se han visto en las necesidades de cerrar o de despedir a muchos de sus trabajadores, pero si encuentras la forma de sacar beneficios a tu empresa, aunque estemos en una mala época, se puede conseguir desarrollar y conseguir beneficios de ella. ¿A qué se dedican? Yo soy auxiliar de geriatría. Yo soy dependiente. Soy ingeniero. Pues mira, me dedico a la construcción. Soy abogado en una empresa. Soy ingeniero técnico de telecomunicaciones. Trabajo en una multinacional que vende redes de telecomunicaciones. Tengo una consultoría de arte. ¿Cómo ha afectado la crisis a su entorno familiar? El poder adquisitivo ha bajado. Hay que ajustarse un poquito más en todo. De momento, por suerte, casi nada. ¿La empresa ha afectado Adiós.
por lo menos a 16 y todavía contando. Pues en la empresa de mi esposa han despedido a varios empleados y de hecho mi esposa termina su baja maternal y va a ser despedida. Pues afecta en el sentido de que no hay demasiado trabajo y por lo tanto hay que recortar gastos. ¿Tus hábitos de compra? Bueno, yo hasta ahora sí, se suprime lo superficial. Desde luego, por supuesto, ha reducido a casi el 50% de lo que comprábamos antes. Sí, porque al tener menos ingresos familiares hemos tenido que hacer algunos recortes en compras y Pues a mis compras, pues relativamente. Sobre todo lo que es compras de accesorios, ropa, pero no a comida. ¿Y cómo ve el futuro de las empresas en España? Peor. Vale. Que no tengamos financiación, vale. Yo creo que va a haber muchísimas menos empresas de las que había y a no ser que el gobierno fomente la creación de empleo, me parece que van a haber menos al final de la crisis. creo que habrá muchas que se quedarán en el camino y sin embargo las que sobrevivan serán reforzadas y tendrán más claro cuáles son las decisiones que hay que tomar para tener éxito en el futuro. Creo que saldremos de esta, pero tal vez tardemos un poco más de lo que pensamos. Lo veo mal y sobre todo en mi sector, o sea, muchos compañeros míos y yo misma no me queda otro remedio que salir fuera, puesto que el arte es un mercado, digamos que de lujo, y los antiguos clientes no están ahora mismo comprando, con lo cual los clientes están fuera y por lo tanto hay que ir a ferias internacionales a buscarlos y hacer nuevos contactos, porque aquí no hay mercado. ¿Cómo ves la crisis en España? Pues la crisis en España, afortunadamente, parece que empezamos a salir de ella. Han sido unos años muy duros, empezamos a afrontarla algo tarde, a diferencia del resto de los países europeos, pues no fuimos capaces de reconocerla hasta 2 años transcurridos, pero bueno, en principio los últimos índices que empiezan a conocerse son bastante positivos. Profunda y larga. Bueno, tengo una opinión de la crisis evidentemente muy dura. Me parece que sobre todo el reflejo que tiene en el paro y por lo tanto el proyecto de vida de muchísimos españoles, jóvenes y bueno, de todas las edades, pero sobre todo jóvenes y mayores, que son en principio las personas más vulnerables, pues tiene un efecto muy negativo y evidentemente muy injusto. Reduce las posibilidades de colocarse, reduce las posibilidades de crear proyectos familiares y por lo tanto tengo una opinión, bueno, pues evidentemente muy negativa y que me preocupa mucho. ¿Saldremos de la crisis? ¿Cómo? Bueno, de las crisis siempre se sale, afortunadamente. Lo bueno es salir de ella lo antes posible, es decir, afrontarlas con las medidas oportunas, en los momentos propicios y aplicar los métodos más correctores para ello. Pero las crisis, la historia ha demostrado que son cíclicas, que duran determinados años, por unas determinadas circunstancias, pero que afortunadamente siempre se sale de ellas. Crisis financieras provocadas por el derrumbe de grandes bancos, que los estados correspondientes tuvieron que afrontarlo aportando el dinero necesario para tapar esos grandes agujeros que se produjeron. Creo que la crisis no solo es financiera, sino también política y probablemente de valores. Por lo tanto, no tiene una solución estrictamente financiera, recapitalización o introducción de más dinero al sistema. También hay que replantearse la propia estructura del Estado y desde luego hacer un análisis profundo de los valores que en definitiva la sociedad tiene. Las medidas que yo tomaría para superar, bueno,
es una pregunta muy complicada porque evidentemente depende de cada uno, ¿no? Yo creo que si yo tuviera que elegir dos, una sería sin duda alguna restaurar la cultura del esfuerzo. Creo que en general en Europa, pero en particular en España, con un crecimiento económico muy rápido, hemos sido probablemente el país que más se ha transformado económicamente en 10 años, hay una generación que ha perdido la cultura del esfuerzo. Yo creo que lo primero que haría es intentar restituir la cultura del mérito y del esfuerzo, ya desde no solamente a nivel laboral, sino también a nivel educativo. Y la cultura de la autoexigencia. Hay que hacer bien el trabajo, sea cual sea el trabajo, hay que hacerlo bien. Esa sería sin duda alguna la primera. La segunda es la cultura de la austeridad. Probablemente el primer motivo individual que nos ha llevado a la crisis ha sido la cultura del despilfarro, el gastar por encima de lo que producimos, por encima de lo que ahorramos, basados en la idea falsa de que lo que compramos o lo que invertimos en inmuebles iba a subir ilimitadamente, ¿no? Cuando ha sido la codicia, ¿no? Pues yo lo segundo que haría, sin duda alguna, es la cultura restaurar la cultura de la austeridad. No se puede, no se debe gastar más de lo que uno es capaz de razonablemente producir. Y además hay que prever, hay que hacer presente en la vida cotidiana el concepto del ahorro. Por lo tanto, resumiendo, dos temas, dos aspectos: el trabajo, el esfuerzo, restaurar la cultura del esfuerzo y la autoexigencia por un lado, y restaurar la idea de austeridad por otro. ¿Una privatización de las empresas o un sistema keynesiano? Bueno, depende. Hay una serie de actividades que el Estado tiene que cubrir y aunque sean deficitarias, pues las tiene, no debería privatizarlas. Pues si estamos hablando de empresas, evidentemente los legítimos dueños, que son sus accionistas, lo que hacen es arriesgar su dinero para poder conseguir una máxima rentabilidad. Si lo que estamos hablando es de defender un sistema keynesiano dentro de lo que es el papel que tiene que jugar el Estado, en mi opinión, el Estado tiene que garantizar unos servicios mínimos, poder ayudar a aquellos que menos tienen. Es una pregunta muy difícil, pero en principio, además no existen fórmulas radicales, ¿no? Yo creo que primero tenemos que ir con una combinación de factores, donde probablemente, y bien entendido, puedan convivir una parte de los dos, tanto la privatización como el keynesianismo. Evidentemente, si algo nos ha traído a sufrir o nos ha llevado a sufrir más agudamente que el resto de los países europeos la crisis, precisamente ha sido un keynesianismo malentendido, pensar que desde el Estado se podía proveer todo. Por lo tanto, yo ideológicamente, pero sin fanatismos, soy más partidario de un proceso de privatizaciones. Un proceso de privatizaciones, eso sí, inteligentes, no privatizar por privatizar, pero privatizar para conseguir más productividad, para liberar a las empresas públicas, a las empresas en general, de los límites, de las ataduras que tienen a veces por estar monopolizadas o dominadas por el Estado. O sea que, por resumir esta pregunta, no existen fórmulas mágicas, las dos tienen aspectos positivos y negativos, pero si yo tuviera que personalmente elegir una, las privatizaciones.